Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. He titulado el mensaje de esta mañana de la siguiente forma: del error a la gracia. De un error a un tiempo de gracia. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? Todos hemos cometido errores, ¿no? Y si pasáramos a hablar acá de los errores que hemos cometido, aparte de la vergüenza natural que nos daría, ¿verdad?, el compartir con las personas las equivocaciones en las que nos hemos metido, probablemente también no pasaríamos toda la tarde contando la cantidad de errores que son el resultado de malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Pero también sé que si le pido a usted que levante la mano y que reconozca cuántos de ustedes han recibido la gracia, sé que muchos, si no todos, también recibiríamos o aceptaríamos humildemente de que a pesar de los errores que hemos cometido, la gracia de Dios nos ha sostenido, nos ha levantado y nos ha vuelto a fortalecer. Entonces el mensaje de esta mañana está dividido en dos partes. La primera es precisamente el error. Voy a titularlo así: la primera parte es el error. Y la segunda parte que voy a predicar hoy mismo, no lo voy a dejar para el próximo domingo, se va a tratar sobre eso, sobre la gracia. Pero para poder entender la gracia de Dios, tenemos que de primero reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra concupiscencia, nuestra carne y lo débil que somos en la carne, y que debido a esa debilidad cometemos tantos errores, algunos de los cuales nos damos cuenta, otros posiblemente ni cuenta nos damos. Pero indistintamente si son errores pequeños o errores grandes, todos a veces nos toca afrontar la consecuencia de las malas decisiones que nosotros tomamos. El mensaje no lo quiero detener ahí. Lo quiero llevar a la parte más expresiva, importante y espiritual, que es la cobertura de Dios sobre esos errores que nosotros cometemos. Solo quiero pedirle algo antes de orar y darle gracias a Dios por la palabra. Y es que puede usted, desde el lugar donde me esté escuchando, desde los más jóvenes que veo acá hasta la gente más madura que veo por aquí, puedo pedirle algo. Puedo pedirle que mantenga una sencillez en su corazón y en su espíritu mientras recibe la palabra de Dios esta mañana, y no caiga en el error que muchas veces cometemos cuando se hablan de los errores que personas han cometido o que personajes en la Biblia han cometido, y digamos: ¡ah, qué bárbaro ese! Ya, qué bárbaro ese Sansón, ¡ay, ese Pedro! Sino que reconozca que tal vez todo el tiempo Dios está hablando de usted y está hablando de mí a través de la vida de alguien más. Entonces mantengamos todos esa humildad, y vamos a ver entonces el resultado al final de este mensaje, donde nos vamos a sentir redimidos, perdonados y listos para nuevos comienzos. Amén. Cierre sus ojos unos instantes, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos dar gracias en tu casa. Queremos dar gracias por tu misericordia. Queremos dar gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón. Nos hemos puesto de acuerdo de disponer nuestro corazón a recibir esa palabra que desde lo alto tú quieres derramar sobre nosotros. Y lo hacemos con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón que reconoce que sin la gracia nuestra alma estaría perdida, abandonada, sin rumbo y sin dirección. Así que hoy, Señor, damos gracias por este tiempo, pero aparte de ayudarnos a reconocer nuestros errores, desde ahorita, Señor, también enséñanos a abrazar la gracia que solamente de ti puede provenir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero empezar diciendo algo. Los nuevos comienzos nacen cuando suceden ciertas cosas. Los nuevos comienzos, espiritualmente hablando, por supuesto, son el resultado de lo siguiente. En primer lugar, arrepentimiento. Todos digan arrepentimiento. Un corazón que se arrepiente abre la puerta
a lo que ocurre después, esa sanidad espiritual. Pero también es el resultado de orar. Y esto lo hemos visto a lo largo de la serie desde que inició. Orar es bien importante, no solamente arrepentirnos, sino inclinarnos y pedirle al Señor que su presencia esté con nosotros. Espiritualmente nunca vas a alcanzar un nuevo comienzo si eliminas o quitas de esta temporada que donde Dios está trabajando en tu vida eso elemental, que es tu comunicación con Dios. Lo siguiente es dependencia. Los nuevos comienzos también nacen cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, de que sin Él no somos absolutamente nada. Y por último, no menos importante, es más, podría ser hasta más importante todavía que las anteriores, es la adoración. Los últimos 2 mensajes de la serie hemos hablado precisamente sobre la importancia de depender de Dios, orarle a Dios y reconocer que nuestros corazones nacieron para adorar a Dios, pero también sin darnos cuenta, como nacemos con esa genética adoradora, nuestra mente y nuestro corazón muchas veces se desvía de esa genética espiritual y en lugar de adorar a Dios, colocamos en nuestras vidas otros dioses que tal vez no tienen los nombres de dioses paganos que aparecen en la Biblia, pero que son deidades modernas que colocamos en altares en nuestra casa, como el éxito, por ejemplo, la prosperidad económica, los placeres de la vida. Y aunque muchas de estas cosas no siempre son malas, a veces reemplazan el primer lugar que ocupa Dios en nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender acá? Es esas 4 cosas que aparecen en la pantalla. Creo que hasta el día de hoy, en esta serie, han resonado en todos los mensajes, y es que no existirán nuevos comienzos hasta que no nos arrepentimos, no oramos a Dios, no reconocemos que dependemos todos los días de Él, de su gracia y de su misericordia, y no lo adoramos. Amén. Muy bien. Quiero hablar hoy sobre la primera parte. La primera parte de este mensaje se titula así: el error. Haga de caso que estamos en una obra de teatro. Ya. Se abre el telón y aparece un gran título ahí. Es el error. ¿Por qué? Porque para poder entender y abrazar la gracia mejor, ¿por qué no hablamos de primero de los errores que nosotros naturalmente a veces cometemos? Cuando escuchamos la carne, cuando escuchamos al enemigo, cuando tenemos conversaciones no agradables delante de Dios, cuando cometemos pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión, y entonces caemos en el error. Y la Biblia habla de muchísimos errores, pero el Espíritu Santo me llevó a uno del cual yo creo que todos, indistintamente en la etapa de vida donde estamos, podemos aprender, y es el error que cometió David. David, y uno diría, David. En primer lugar, ¿por qué es importante David en esta prédica? Porque David es descrito como una persona conforme al corazón de Dios. Y uno naturalmente piensa, si es David una persona elegida conforme al corazón de Dios, ungida por el profeta Samuel, una de las personas más admirables, de las cuales más se predica alrededor del mundo, bíblicamente hablando, ¿cómo es posible que ese hombre, con ese estatus espiritual y esa reputación tan intachable, de que haya sido elegido delante de todos sus hermanos como el rey, sucesor de Saúl, el rey de un pueblo, una persona, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, ese hombre tan intachable, leer ahora su historia y decir, wow, David pecó, y no pecó chiquito, pecó grandemente. Ahorita voy a explicar un poquito de qué manera, pero pecó de una forma que cuando uno lee la historia por primera vez del pecado de David, uno dice, David, ¿qué pasó? ¿Qué estabas pensando, David?
casi de la misma forma, lo mismo que ocurre en su corazón cuando usted lee la historia a través de las noticias o las redes sociales de una persona a quien usted admiraba porque estaba en una posición de influencia espiritual o ministerial a nivel mundial, y de pronto usted lee una noticia de que esta persona cayó en pecado, y usted dice: ¿cómo es posible que alguien de tremenda influencia en el reino de Dios aquí en la tierra haya caído, haya cedido a esa tentación? Y uno dice: no puede ser. Yo llevo toda mi vida de ser cristiano, de esa vida de ser cristiano, más de 30 años de servirle, y en esos años de servicio a Dios nunca deja de sorprenderme o asustarme. Y le decía a mi esposa, cuando leo la historia o la noticia de un siervo de Dios, de una persona, de una familia, de un matrimonio que servía a Dios, y de pronto uno lee la historia y dice: salió a luz un pecado, y se cae un ministerio, se cae una iglesia, se cierra una etapa, un ciclo importante en la vida de este matrimonio, de este hombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo primero que pienso yo? No lo juzgo, porque sé que soy hombre también, y le pido al Señor humildemente: Señor, guarda mi corazón, protégeme a mí. Yo se lo digo constantemente a mi esposa, y me dice: ¿qué? ¿Estás pensando que vas a caer igual que él? No estoy diciendo eso, solo estoy reconociendo que yo sin Cristo no soy nada, y que si no tengo temor de Jehová y no permanezco guardando mi corazón en Él, yo podría ser una de esas personas que leo en las noticias que cae constantemente en pecado de adulterio, de codicia, de tantos que se mencionan hoy. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Dice Jesús que en los últimos tiempos se enfriará el corazón de los hombres, lo cual significa que lo que le estoy contando es que esto probablemente continuará. Y es triste leer esas noticias. La razón por la que le digo esto es porque yo quiero que usted lo reciba con la misma humildad. Vamos a leer el pecado de un hombre extraordinario, un hombre de quien se habla de una de las victorias más grandes bíblicamente, que es cuando David vence a Goliat. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Como un paréntesis, ¿quién cuenta la historia de David contra Goliat? La contó Samuel. La grande victoria de David no la contó él mismo, la contó un profeta. Pero su más grande error, él mismo lo reconoce, y él sí cuenta. Yo creo que por eso David merece un lugar muy especial, no solamente en la Biblia, sino en el salón de la fama de la fe. Hebreos capítulo 11 habla sobre aquellos hombres de la fe, aquellos hombres que trascendieron, y muchos de ellos, cuando usted lee su biografía bíblicamente, dice: ¿cómo es posible que llegaron al salón de la fama? Si cometieron tantos errores, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo los ocupara en uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia, más honrosos de la Biblia, como Hebreos, donde aparecen ahí los padres de la fe, aquellas personas, aquellos ejemplos de la fe, y ahí aparezcan personas como David, que pecó, Rahab, una ramera, Abraham, que también cometió uno y otro error a pesar de que era el padre de la fe, y otros más, y uno dice: ahí están. Sansón, otras personas que uno dice en la Biblia aparecen como grandes héroes, pero esos grandes héroes cometieron muchos errores. Sin embargo, abrazaron la gracia. Y ahí es donde está la diferencia. Y de eso quiero hablar esta mañana. Voy a empezar hablando sobre el pecado triple de David. ¿Y por qué es un pecado triple? Porque es un pecado que nace de la codicia, y de esta codicia surgen más cosas, se desencadenan otros pecados más, como el adulterio y el homicidio. Es un pecado que se manifiesta en tres partes. Yo creo que todavía podríamos desglosar más, pero hay codicia, hay adulterio y hay homicidio, y los estoy colocando en este orden a propósito, porque si tú sigues la secuencia de los errores que cometió David, todo empieza con codicia,
luego se mueve al adulterio y termina en homicidio. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Para los que no conocen esa historia, jóvenes que están acá, o personas que no conocen la historia o el gran pecado de David, aquí les va. David tomó una decisión que probablemente fue el primer error. Dijo, yo no voy a ir a esta batalla. No fue a la batalla, sino que se quedó en Jerusalén. No cumplió con su responsabilidad. Él era una persona que siempre acompañaba a su ejército y él era muy famoso por liderar las batallas, pero él tomó una decisión. Dice, yo me voy a quedar en Jerusalén. Esa historia aparece en segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Mientras todo el ejército va a pelear, él decide quedarse en el palacio. Y en una tarde noche, mientras paseaba en su palacio, allá arriba en la terraza de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando y la codició, la quiso para él, la deseó. En ese momento probablemente no sabía qué mujer era, pero pronto se entera de que esa mujer era la esposa de Urías, una persona que estaba en la batalla donde él había renunciado a ir, donde él había dicho, yo no voy a esta batalla. Y en lugar de respetarlo y decir, ok, esta no es mi mujer, la codicia, la desea. Y entonces la pide para ella y tiene una relación sexual con esta mujer. Y de esta relación sexual ella queda embarazada. Ahora viene David y él tiene un gran problema. Dice, ¿qué hago ahora con este error que cometí? Y aquí es donde viene ahora de la codicia al adulterio, ahora el homicidio. Él dice, ¿por qué no mandan a llamar a Urías de la batalla? Que venga aquí a su casa, que se acueste con su esposa y después cuando resulte el embarazo pues ya más desarrollado en su etapa de gestación, entonces pueda decir, ese bebé es mío y con eso cubro mi pecado. Urías dice, no, yo me voy a quedar acá. Urías no se entera, por supuesto. Él dice, no, yo me voy a quedar batallando. Y entonces cuando le regresan a contar a David, Urías no va a dejar de pelear. David dice, ¿y ahora qué hago? Entonces se le ocurre otra estrategia. Manda al ejército a colocar a Urías al frente de la batalla, casi para garantizar su muerte. Y lo matan, muere. En ese entonces, aparte de Samuel, había otro profeta que Dios había levantado en ese pueblo. Samuel y Natán eran los profetas más importantes de esa época del reinado de David. Samuel aparece al principio del reinado de David, de la transición de jueces a la monarquía. Y luego aparece Natán. Natán es el profeta ahorita que está de moda. Entonces viene Natán y enviado por Dios, confronta a David y le dice, tú has pecado delante de Dios. Y a David no le queda otra más que decir, yo confieso mi pecado, y por confesar su pecado, y lo que vamos a ver ahorita a continuación, él recibe la gracia, la restauración, pero también tiene que sufrir las consecuencias de su decisión. En primer lugar, destruyó una familia. Segundo lugar, mató o mandó a matar a un esposo. Y tercer lugar, el bebé que estaba en el vientre de esta mujer que había codiciado, llamada Betsabé, muere. Tiene que afrontar las consecuencias de su decisión a pesar de recibir la gracia. ¿Cuántos hasta ahorita estamos entendiendo bien la historia? O sea que es una historia a lo que le llamo triple pecado. ¿Sí? Y es un pecado que trasciende hacia otros más. ¿Y sabe qué es lo interesante de estos tres pecados? Codicia, adulterio y homicidio, es que aparecen enlistados entre los 10 mandamientos. O sea que de esos 10 mandamientos, David se metió con tres problemas. Y aquí va el primero, no codiciarás. No codiciarás aparece en Éxodo capítulo 20. Todos los 10 mandamientos aparecen por primera vez en Éxodo capítulo 20. En el versículo 17 aparece
no codiciarás. Y entre las cosas que no podía codiciar era la mujer de su prójimo. Y eso fue lo que él hizo. Codició la mujer de su prójimo. ¿Qué es codicia? ¿Por qué? Porque la codicia en este caso se convierte en la semilla del pecado. Le voy a leer lo que significa. Eso no aparece en la pantalla. Póngame atención. Dice, codiciar es... Se me perdió lo que voy a poner acá. Así, desear lo que no es de uno, lo que a uno no le pertenece. Esa no era su esposa. David tenía un montón de esposas, por cierto. Y codició una que no le pertenecía a él. Y el problema de la codicia es que se convierte en la semilla de todo eso, porque cuando no se detiene empieza a crecer y produce una cadena de errores que es la que estamos leyendo acá. Por eso la raíz del pecado está, ¿sabe dónde? En el corazón. Cuando nuestro corazón desea o anhela cosas que no le pertenecen. Ese fue el primer problema. ¿Dónde empieza el error de David? Bueno, aparte de haberse quedado en el palacio en lugar de ir a pelear, empieza en codiciar lo que a él no le pertenece. ¿Qué es lo que tenemos que aprender acá todos? Porque esta no es una prédica que está dirigida únicamente a los matrimonios para que no caigamos en el adulterio. El adulterio espiritual va más allá de solamente tener relaciones extramaritales. Adulterio básicamente es cuando nosotros pervertimos nuestro corazón y tenemos una relación con algo o con alguien que no es Dios. Su corazón le pertenece a Dios. Y cuando su corazón, aunque su cuerpo no lo haga, su corazón empieza a tener una relación íntima con algo o alguien más que es Dios, ya hemos adulterado en nuestra mente y en nuestro corazón. No necesitamos hacerlo de una manera sexual. Solo el hecho de que mi corazón ya empezó a tener una relación con cosas con quien Dios dice, con esto no, ya nuestro corazón podría estar adulterando. La raíz del pecado está en el corazón. Así que ahí está el primer problema. Se metió con uno de los mandamientos, no codiciarás. Pero también se mete contra otro mandamiento que era, no cometerás adulterio. Ya lo había dicho Dios y ¿sabe qué? Ya lo conocía él. Samuel no era un ignorante de la ley. No podríamos decir, ay pobrecito, tal vez David no se sabía la Biblia. No, David la conocía muy bien. David la recitaba, la conocía. La Biblia, la palabra, las escrituras no eran ajenas. La ley no era ajena a la cultura de David. Al contrario, la conocía muy bien. La citaba cuando era necesario. Siempre en Éxodo capítulo 20, pero en el versículo 14 dice claramente lo siguiente: no cometerás adulterio. ¿Y qué fue lo que hizo él? Adulteró. O sea que de esos mandamientos 10 ya lleva 2. Eso es como que su vida tuviera 10 materias, 10 asignaturas. Ya se echó una. No codiciar. Ya perdió una materia abajo de 60 puntos. Tiene que sacar retrasada. O tiene que ir a pedir perdón al profesor por todo lo que no cumplió. Aquí viene la segunda asignatura, la segunda clase. No cometerás adulterio. Blangán. Fue exactamente lo que hizo él. Pero a raíz de codiciar. O sea, codiciar lo llevó a este otro pecado, a cometer adulterio. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Entiéndalo bien, iglesia. Cuando cedemos a los deseos, podemos destruir las relaciones y hasta el honor. O sea, cuando nosotros cedemos a los deseos, a los placeres de la carne, antes que la voluntad y el plan perfecto para Dios, nosotros podemos destruir relaciones. Entonces, póngame atención acá por favor, porque no vine a juzgar a nadie. Le dije al principio del mensaje, ese es el tipo de mensajes que uno tiene que recibir con humildad. ¿Por qué muchas relaciones se están rompiendo en el mundo? ¿Por qué alguien que podría estar escuchando este mensaje ahorita podría estar reconociendo la relación entre mi esposa y yo, o mi cónyuge y yo? Mi relación con mis padres o con mis hijos, algo está mal, algo se está corrompiendo. Es que podríamos estar adulterando en el corazón. Y no solamente a nivel físico, carnal o sexual.
podríamos estar teniendo relación con alguien, con algo o con cosas que a Dios no le agradan. Y eso rompe relaciones. En mi vida como pastor, trabajando con familias y buscando la restauración en consejería, en oración, cuando tomamos de la mano a familias, a matrimonios, a papás e hijos, gente que está teniendo problemas, una de las cosas que derribamos es el adulterio. Porque muchas veces la razón por la que papás se dejan de hablar, hijos dejan de hablarse con sus papás o papás dejan de tener conversaciones con sus hijos, es porque alguno o alguien permitió que el corazón se volviera a algo o a alguien que no era Dios. Y eso lastimó la relación familiar. Lo bueno de todo esto es que ya viene la gracia. Por eso le dije, téngame paciencia. Estoy en la primera parte donde estoy sacando a luz los errores. Todo el error de David. Pero ya voy a llegar a la parte más importante del mensaje. No es el error, es la gracia. La parte más importante de tu relación con Cristo no es el pecado. Es la gracia que recibes por causa de la crucifixión de Dios y de Jesucristo, y porque Él murió precisamente para redimirte y perdonarte de todos esos pecados que hemos cometido. Pero tenemos que primero pasar por la primera parte, la dura. Reconocer. Cuando trabajamos este tema en la familia, en mi casa, normalmente le damos la oportunidad a nuestros hijos de que reconozcan de primero las áreas donde se equivocan. Cuando tengo conversaciones con mis hijos, sobre todo los mayores, con Evan vamos en proceso. Pero cuando uno ya es adolescente o preadolescente, ya puede tener una conversación con un adulto y lo primero que debes preguntarle es: ¿cuál fue tu error, mijo? ¿Cuál fue tu error, mija? Porque si no aprendes a reconocer las malas decisiones que tomaste o la raíz que te llevó a esa decisión que está ahorita lastimando tu relación con Dios y nuestra relación familiar, entonces no podemos seguir. Una persona que no reconoce sus errores nunca va a poder recibir la restauración completa. Nunca. Y casi siempre esos errores es cuando cedemos a nuestros deseos personales. Es que quiero para mí, es que quiero lo mío, quiero mi placer, quiero lo que a mí me complace, lo que yo quiero hacer. Y por eso es tan importante la intervención de los padres de familia en la adolescencia o la preadolescencia de sus hijos. Porque sus hijos todavía no saben diferenciar lo que necesitan que lo que desean. No saben, todavía hacen mucho caso a sus instintos, todavía hacen mucho caso a sus estímulos sensoriales. Es normal, usted también estuvo allí. Entonces, con la misma gracia que Dios lo abrazó y lo perdonó, usted escucha a su hijo, escucha a su padre, escucha a su cónyuge y deja que esa persona reconozca cuál fue la raíz que lo llevó a pecar. Por ejemplo, cuando Adán y Eva son confrontados por Dios, una de las partes más cruciales de la conversación con Dios es dónde se habían metido y por qué habían tenido una conversación con alguien con quien no tenían que conversar. ¿Por qué se habían acercado a un árbol prohibido del cual no podían comer? Entonces, hasta que no reconocen: contra ti he pecado, he tomado estas decisiones, entonces no se abre la puerta al perdón. Hasta la fecha hay muchas parejas en el mundo que están sufriendo lo que nosotros en matrimonios inoxidables llamamos el divorcio silencioso. El divorcio silencioso no es algo que se celebra cuando se firma un documento y se dice: hasta aquí llegó nuestra relación. El divorcio silencioso es aquella separación que existe entre esposo y esposa, pero que todavía siguen conviviendo en la familia, siguen bajo el mismo techo, hasta comparten la misma cama, pero sin darse cuenta sus corazones ya están separados.
Y el divorcio silencioso lo que pasa es de que se va inmiscuyendo y va entrando y va entrando, y con el tiempo cada vez hace una grieta más amplia, más ancha, hasta que separa por completo al matrimonio. Son pocas las parejas cuyo divorcio es de la noche a la mañana. Normalmente tarda meses, algunos años, algunos hasta décadas, hasta que dice uno o el otro: ya me cansé, ya me agoté, porque la grieta se fue separando a tal punto que ya no se alcanzan uno al otro, porque están en lados opuestos de territorio. No cometerás adulterio. Comete un tercero, se echa una tercera materia. Para los que no se están escuchando de otros países, echar una materia significa reprobar. Perdió no codiciar. Segundo, perdió no adulterar. Y perdió una tercera materia, y es: no matarás. Siempre en Éxodo capítulo 20, en el versículo 13, dice claramente: no matarás. Y mató. Ordenó la muerte de Urías, el esposo de esa mujer con quien se metió para encubrir su pecado. ¿Sabe por qué a veces la gente mata? Porque no quieren que los demás se enteren lo que han hecho. La razón por la que muchas veces los ladrones matan es porque son sorprendidos en sus actos. Y matar es la forma, el esfuerzo que hace una persona para poder encubrir el delito que está cometiendo, porque no quiere ser expuesto. ¿Me voy a entender? Entonces, no te estoy diciendo que eres un homicida. Con esto no quiero implicar de que tú ya cometiste el error de mandar a matar a una persona, pero ¿alguien me puede traer una escoba? Cualquier escoba por ahí. Yo sé que aquí por la bodega debe haber alguna. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Qué equipo de servidores? ¿Va? Uno dice alguien y se ponen de pie como 3 o 4. Tan lindos. Estás en todo, Daniel. Les presento a Daniel. Muy bien. Miren pues. Linda la escoba moradita, ¿va? No necesariamente somos homicidas. Yo creo que nadie aquí en el Ministerio Público tiene antecedentes penales de haber matado a una persona. Pero sí hemos matado otras cosas. Hemos asesinado nuestra relación y comunión con Dios, nuestra intimidad con Él, porque hacemos esto. Esto es lo que hacemos. Cometemos pecado, vemos las consecuencias de los errores que cometimos y hacemos esto. Vamos a ver si me sale por aquí. Esto, mire. Hacemos esto, buscamos un espaciecito por ahí y lo volvemos a tapar. Eso es lo que hacemos la mayoría de veces. Por eso cuando nos sorprenden copiando en el colegio, escondemos el libro, escondemos el cuaderno. Cuando nos dicen usted estuvo ahí, usted fue, lo primero que decimos es no, ya mentimos. Él mandó a matar a este esposo porque quería encubrir o quería cubrir una mala decisión que había tomado. Y eso es semejante a cuando cometemos errores y lo que hacemos es que los escondemos abajo de la alfombra de nuestra vida para que nadie más lo vea, sin darnos cuenta que aunque quede oculto de los ojos de los hombres, nada escapa de los ojos de Dios. Y por eso, y qué curioso que en el contexto de la vida de David, cuando es coronado, dice la palabra de Dios que Dios no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. O sea, que a ti te esfuerces por encubrir tu pecado, todo tarde o temprano sale a luz. Y cuando sale a luz nuestros errores, nos sentimos avergonzados. Porque eso sería igual a que usted entre a la casa que yo acabo de barrer. Hagamos de caso que este es mi hogar, mi casa. Y usted se empieza con esta alfombrita y descubre y dice: ¡ay, el pastor! En lugar de levantar el polvo con un recogedor de basura, se llama, ¿verdad? Con un recogedor como debe ser, o aspirar como debería ser, solo barrió y escondió el polvo abajo de la alfombra.
Eso pasa cuando el Espíritu Santo nos visita y de pronto, aunque nos duela y no nos guste, saca a luz nuestros errores. Y eso a veces nos expone y nos hace sentirnos avergonzados. Hace un ratito le pregunté cuántos han cometido errores. Lo que no le pregunté es cuántos de esos errores que usted pensó salieron a luz. Y posiblemente, si somos humildes, reconocemos que nos dio mucha vergüenza. ¿Sabe qué es lo triste? Que nos da más vergüenza que lo descubra el hombre a que lo descubra Dios. Nos da más vergüenza que el hombre se entere, que nuestros papás, que nuestros hijos, que nuestro cónyuge se entere de los errores que cometemos, pero no tenemos problema de ocultarlos delante de Dios. Se nos olvida o se nos escapa de que Dios desde el cielo mira cada acción y cada cosa que nosotros hacemos. A Dios no se le escapa nada. Nada de lo que nosotros hacemos en lo oculto o en lo secreto queda allí. Todo sale a luz. Por eso es mejor a veces adelantarnos, tener ese temor reverente que le explicaba yo al principio, que le pido a Dios que siempre me gobierne. ¿Cómo así me gobierne? Yo quiero que el temor de Jehová gobierne mi vida y gobierne mi corazón, porque en el momento en que yo deje... No, eso fue un efecto especial. Si quieren alguien, ayúdame aquí. Listo, gracias. Si no, todos van a estar viendo la escoba y no me va a poner atención a mí. ¿Qué estaba diciendo usted? Me perdí. El escobazo. Sí. ¿Perdón? Sí. Gracias. En el momento en que yo deje que me gobierne alguien que no es Dios, en el momento que a mí se me olvide que me gobierna el temor de Jehová, yo le voy a hacer caso a cualquier otra cosa menos a la voz de Dios. La voz de Dios para nosotros hoy en día no viene a través de profetas como Samuel o Natán, por ejemplo, Elías, sino que viene a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Una vez me decía una persona este comentario, y puedo entenderlo hasta cierto punto. Yo cuando era chiquito, joven, yo pensaba lo mismo. Decía, ¡ala, qué chilero hubiera sido vivir esos tiempos bíblicos!, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, le confieso que yo mismo decía, qué buenísimo sería vivir esos tiempos bíblicos de David contra Goliat y haber visto todo eso. Ahora con mi madurez le digo yo, no. Prefiero vivir la era de la gracia. Saber que no necesito que un profeta venga de otra tierra para confrontarme, o que un profeta venga a Guatemala y decir, todos han pecado, vayan a sacrificar los animales para que los perdone Dios. Ahora doy gracias a Dios que vivo en la era en la que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, ya murió por mí, me quitó el pecado, soy libre de él, y lo único que necesito es confesarle a Dios mis acciones y recibir la gracia y el perdón a través de su Santo Espíritu. Eso es todo lo que necesito. Pero para eso tengo que arrepentirme y muchas veces tengo que confesar. Entonces les voy a poner aquí un resumen del error. Todos digamos el error. El error de David resumido de la siguiente forma. En primer lugar, si me lo pueden poner ahí, descuidó su responsabilidad. Ahí es donde viene muchas veces el primer error que cometemos, cuando descuidamos nuestra responsabilidad. En primer lugar, nuestra responsabilidad espiritual. Soy hijo de Dios, soy luz en este mundo, soy la sal de esta tierra, y no puedo ni apagar mi lámpara ni que pierda sabor mi vida acá. Pero luego están otras responsabilidades sociales, matrimoniales, familiares, hasta laborales, que todos aquí tenemos. Y muchos de los errores es cuando descuidamos nuestra responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de David? Ir a batallar, ir a pelear. Su responsabilidad no era quedarse cómodamente en el palacio. No era suficientemente anciano para tener la excusa de no ir a pelear. Él tenía que estar ahí. Descuidó su responsabilidad ante Dios y por supuesto también su responsabilidad familiar y conyugal. Si somos honestos, los errores que les pedí a ustedes que recordaran cuando levantaron su mano al principio de esta prédica probablemente coinciden con esto. La verdad es que descuidé mi responsabilidad. Cometí un error
porque desvié mi mirada de donde tenía que estar fijada. ¿Por qué perdiste la materia? Descuidaste tu responsabilidad académica. Es que de eso sí sé un montón porque sé mucho de colegios. Usted sabe la cantidad de veces. Por eso digo que la adolescencia es una etapa dura, y para los que ya somos un poco más maduros, tiene cierto humor y diversión. Déjeme explicarle un poquito por qué da un poquito de humor. Porque no hay nada como el alumno que no trabajó, no le cumplió nada y llega al final de la fase, al final del bimestre, cuando se van a entregar las notas y dice: profe, ¿por qué perdí? Y uno, con toda la gracia, porque al fin y al cabo no es tu hijo, ¿verdad? Tienes que explicarle: Señor, ¿dónde estaba usted toda la fase, todo el bimestre, todo el ciclo, todo el periodo, para poderme entregar trabajos, cumplir con sus responsabilidades académicas, estudiar para sus exámenes cortos y estudiar y prepararse para el examen final? Es cuando descuidas tus responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu verdadera responsabilidad? ¿Por qué? Porque aquí cada uno tiene distintas. Entonces yo no se las quiero ir nombrando porque nunca terminaría. Pero primero tienes una responsabilidad espiritual. Y déjame decirte algo: cuando cumplas con la primera, bien, todas las demás se ordenan. Si yo cumplo de primero con mi responsabilidad espiritual, es más fácil, porque no voy a decir que nunca voy a fallar, pero es mucho más fácil que yo me mantenga recto delante de todas las demás responsabilidades humanas, civiles y sociales que me corresponden, si cumplo con la primera. Dios. El segundo error de David, resumido, es que se dejó llevar por el deseo de su carne. Él fue tentado. Sí, Jesús también lo fue. Usted y yo somos tentados constantemente, pero escuchó a su carne. Y pudiendo haber volteado su mirada hacia otro lado, se quedó viendo a una mujer que se bañaba en el techo de su casa, él desde el techo de la suya, y pudiendo haber hecho esto, ver hacia otro lado, decidió continuar y ceder el deseo de su carne. Segunda razón por la que muchos de nosotros cometemos errores después de desviar nuestra responsabilidad es porque nos dejamos llevar por el deseo, los deseos de la carne. ¿Cuántos se acuerdan los tiempos en los que los versículos no aparecían en la pantalla y buscamos los versículos en la Biblia? ¿Se acuerda de eso? Antes de que existiera la multimedia en las iglesias. Si usted me quiere acompañar, si no se lo leo yo voy a abrir Gálatas ahorita. Eso no va a aparecer en las pantallas. Pero Gálatas capítulo 5, quiero leerle unos pasajes ahí en Romanos también, que van a darnos perspectiva de lo difícil, mejor dicho, lo delicado que es dejarnos llevar por los deseos de la carne. Los que tienen sus Biblias o me quieran seguir, ya sea electrónicas o físicas, voy a leer Gálatas ahorita, capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Dónde está Gálatas, pastor? En su Biblia. Váyase al Nuevo Testamento. Si ya llegó a Efesios, se pasó. Si ya llegó a Segunda de Corintios, ya casi llega. Está entre las dos. Ahí está Gálatas. Lo que pasa es que es un libro pequeño. Solo tiene 6 capítulos. Pero se los voy a leer para acelerar un poquito el mensaje. Dice Gálatas 5. Solo escúchelo, por favor, los que no alcanzaron buscarlo en su Biblia. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el versículo 17 lo pone todavía en otra perspectiva. Escúchelo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y esto es lo más importante. Y estos se oponen entre sí. ¡Wow! Vaya, si el apóstol no sabía lo que estaba escribiendo ahí. Seguramente conocía el pecado de David, pero también reconocía su propia vulnerabilidad. Los deseos de la carne, los deseos del Espíritu se oponen entre sí. La pregunta es, ¿a quién vas a escuchar? Yo me recuerdo los tiempos del Chapulín Colorado.
Yo sé que les iba a dar risa, pero es que hay un episodio donde sale un chapulín bueno y un chapulín malo aquí hablando como un angelito y un diablito. Tiene una conversación en cada oreja con uno de los personajes como para decirle o haces el bien o haces el mal, a ver quién ganaba. Ejemplo más horrible el que acabo de decir, pero lo que quiero decirle es lo siguiente. Su mente muchas veces va a tener eso. Va a tener voces, un divorcio de comunicación entre lo que la carne quiere hacer y lo que el espíritu lo invoca y le recuerda que debe hacer. La pregunta es: ¿a quién escucha usted? ¿Y cómo va a ser fácilmente reconocible? ¿Cómo va, mejor dicho, qué debe hacer usted en esa circunstancia? En primer lugar, por supuesto, escuche la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo puede escuchar la voz del Espíritu Santo? En primer lugar, pida al Espíritu Santo que muera en usted. Segundo lugar, lea la palabra de Dios, porque si no conoce la palabra de Dios no va a saber cómo reprender al enemigo. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia, y esta es una joya para todos los que están batallando ahorita con los deseos de la carne, escuche bien, que dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, él va a huir de usted si usted resiste. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Quieren leer Romanos 8? Pues yo sí, va. Vamos a Romanos 8. Los que tienen sus Biblias, ahorita estamos buscándola. Estamos buscando los versículos como lo hacíamos en aquellos tiempos en los que la multimedia no había llegado a las iglesias todavía. Yo todavía recuerdo eso. Mire, yo todavía soy de aquellos que cuando llegaba a la iglesia en mi juventud se utilizaban acetatos. Algunos ni siquiera saben qué significa eso. Pero eran unos proyectores que por medio de luz uno colocaba ahí. Ahí estaba la hermanita cambiando los acetatos. Y me recuerdo cuando el predicador se perdía, la pobre hermanita buscando acetatos. Ahora cuando yo cambio un poquito el orden de la prédica, ahí puedo ver el equipo de medios buscando ahí dónde está. Casi lo mismo. Pero los que me están siguiendo en Romanos capítulo 8, vamos a ir al versículo 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece si a veces nos acostumbramos a buscar la Biblia también en la iglesia? ¿Le parece? Buscar los versículos. Van a aparecer siempre en la pantalla para la comodidad de todos y porque agiliza el mensaje. Pero es muy saludable que también podamos leer la Biblia todos juntos. Dice la palabra, Romanos 8:5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dice ahí? Ok, ¿qué fue lo que hizo David? Se ocupó de la carne, ¡pum!, muerte. La Biblia también dice: la paga del pecado es muerte. Por supuesto que se está refiriendo a una muerte espiritual, pero muchos de los pecados que cometemos terminan en la muerte. Y no siempre es muerte física, no siempre es un homicidio, pero sí la muerte de algo espiritual, el fin de algo que tenía vida. ¿Por qué mi familia ya no tiene vida? ¿Por qué mi matrimonio ya no tiene vida? ¿Por qué quizás tienes que sacrificar los deseos personales y empezar a darle su lugar a Dios? Tercer error de David: intentó encubrir el pecado, y eso ya se lo expliqué. Trató de manipular y planeó en lugar de arrepentirse. Apúntelo, porque veo que varias personas están apuntando aquí. Apunte este proverbio 28:13. De nuevo, no está en las pantallas, apúntelo para su estudio personal. Proverbios 28:13. Bendigo a las personas que ponen tanta atención que hasta apuntan lo que en esta iglesia se predica. Dice 28:13, Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, me aparto de ellos, alcanzo la misericordia de Dios, aun si tengo que afrontar las consecuencias de mis decisiones. Pero la misericordia de Dios está conmigo. Déjame decirle algo. Si no ha puesto atención a muchas cosas, póngale atención a esto. De nuestros errores aprendemos mucho, pero también afrontamos consecuencias. Y déjame decirle algo: si de todas maneras va a salir a luz las consecuencias de mis errores, la pregunta está acá: ¿sin la misericordia
o con la misericordia de Dios? Prefiero con la misericordia de Dios. Aun si eso significa afrontar las consecuencias de mis malas decisiones, prefiero a Dios conmigo que estar fuera o lejos de Él. 1000 veces. Entonces David sabía que tenía que afrontar las consecuencias de su decisión, pero escogió hacerlo con Dios. Cuarto error: abuso de su poder. Aparte de olvidar su responsabilidad, abusó del poder que él tenía. ¿Por qué? Porque ordenó la muerte de Urías. Y eso es cuando se te olvida que con el poder, con la responsabilidad y los niveles a donde Dios te ha puesto, esos puestos de influencia donde Dios te ha llevado, si tú abusas de Él, también vas a tener que afrontar consecuencias. Ojo para todos los que son líderes aquí, o todos los que aspiran puestos de liderazgo: cuidado con el abuso del poder. Eso es querer ser Dios cuando no lo eres. Y en cada escalafón laboral que Dios me ha permitido llegar, y esto ni siquiera lo ministerial, hablo de mi trabajo secular, siempre le he pedido a Dios que Él sea mi jefe. Siempre. Hasta el día de hoy no hay decisión administrativa o ejecutiva que yo dé o que yo tome en mi puesto gerencial o directivo sin que no lo consulte a Dios. Y las pocas veces que por un instante casi olvido consultarle a Dios mi decisión, ahí pude ver una proyección de lo que iba a tener que afrontar por no consultarle a Dios primero. Aún en su trabajo secular, a mí no me importa que usted sea el presidente fundador, porque cada vez hay más títulos, ¿verdad? Presidente fundador, director ejecutivo, presidente del consejo estudiantil, bueno, también como tengo el chip escolar aquí metido ahorita, presidente del consejo directivo, ¿verdad? No sé, chairman office, no sé, office, hay tantos puestos ahorita, pero se nos olvida que el primero que debe ocupar el trono debe ser el Señor. Entonces, a mí no me importa si tú eres el heredero de la empresa de tu papá, no me importa si tú eres el presidente, si tú fundaste tu propio negocio, aunque tu negocio ahorita no tiene más empleado que tú mismo y haces de todo, no importa, cédele el lugar a Dios primero. Y en esta iglesia eso es lo más importante. Hemos reconocido hasta el día de hoy, en nuestros años de ministerio, que el que realmente gobierna en esta iglesia es Cristo. Y por eso mi esposa decía en el aniversario, para los que estuvieron aquí presentes: ustedes son de Cristo. No son nuestros, son de Cristo. ¿Ya? Son las ovejas de Cristo. Y cuando eso lo entendemos nosotros, nos mantiene en una paz. Porque cuando ustedes cometen errores, es con Dios primero. No con mi esposa ni conmigo. Es con Dios. Y eso nos permite también recordar que cuando ustedes son merecedores de la gracia y el perdón, es con Dios. Nosotros solo cuidamos el redil que Dios nos confió. Solo cumplimos nuestras responsabilidades ministeriales, pero ustedes le pertenecen a Dios, no a este pastor. Honro y agradezco cuando me usan el título de pastor y se refieren a mí como mi pastor. Está bien, no hay ningún problema, pero por favor recuerde que hay un salmo que está escrito en la Biblia para recordarle que su pastor es Jehová, no esta persona. Usted puede honrar las autoridades, las puede bendecir, las puede honrarse. Cada uno de ustedes desde su posición puede honrar las autoridades ministeriales que Dios ha puesto en este mundo y en esta tierra para bendecirlo a usted. Pero no puede estar usted en una posición de influencia y abusar del poder que Dios le confió. Y por último es que endureció su corazón. Si no hubiera sido porque Dios envió al profeta Natán, su corazón hubiera permanecido duro. El profeta Natán y el mensaje de parte de Dios ablandó el corazón. Hasta que una persona no es confrontada por el Espíritu Santo, su corazón está hecho una piedra. Esta es una escuela para todos aquellos a quien Dios usa en consejería matrimonial, familiar,
relacional, hombres, mujeres, yo no sé dónde Dios te manda o dónde te ha dado dones y talentos para poder bendecir a otras personas. Pero si te gusta en esta área de consejería, no te olvides esto. Mucha gente llega con su corazón endurecido. Y hasta que no veas que la persona recibe un corazón humilde, el consejo, tú vas a hablar y hablar y hablar, pero no van a reconocer jamás su error, porque su corazón está hecho una piedra, una roca. Y por eso es que hay que quebrantarnos para que Dios haga una pieza nueva. Le dije que esta era la primera parte. La segunda parte y la última, que es mucho más rápida, por supuesto, vamos a cerrar con esto, es la parte de, todos digamos, la gracia. Y eso es lo más maravilloso del mensaje de hoy. Lo más hermoso del mensaje de hoy no fue que te predicara del error de David, es que te vengo a decir que la gracia cubrió el pecado de David, como también puede cubrir tus pecados, puede cubrir tus errores y tus equivocaciones. Esa es la parte que debes celebrar. Entonces viene Natán y confronta a David, y mire la respuesta de David. Póngamela por favor en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. En esta traducción dice así: David le dijo a Natán cuando fue confrontado, reconozco, todos digan reconozco. Esa palabra que nos cuesta tanto decir. Nos cuesta mucho llegar a esa humildad. Reconozco. Reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. Usted imagínese una familia donde todos hiciéramos eso. Entonces, ¿por qué muchas familias que han sido lastimadas, relaciones que se han perdido, se llegaron a restaurar? Porque una persona llegó a reconocer, o varios que cometieron errores reconocieron su error. Y cuando reconoces el error, abres la puerta a la gracia y a la restauración. Entonces dice, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. Entonces mire lo que le responde el profeta: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. O sea que ¿sabe qué le esperaba? La muerte. Pero por reconocer que habías hecho mal, no vas a morir. ¿Cómo no va a llegar la muerte a tu matrimonio? ¿Cómo no va a llegar la muerte a tu relación con tus padres? O la muerte en relación con tus hijos. Y lo más importante, la muerte de tu relación con Dios. Cuando tú reconoces que eres un pecador, te arrepientes y dependes de Cristo para todo lo que hagas y para todo lo que digas de aquí en adelante. Entonces David toma una decisión y deja plasmado su arrepentimiento en un salmo que es uno de los salmos más lindos que hay. Es largo, entonces yo decidí solo, o elegí a propósito tal vez los versículos que son más relevantes para esta prédica, y es el Salmo 51. Usted lo puede leer completo después. Yo solo le voy a leer los versículos 10 al 13 y el 17, me voy a saltear. ¿Está listo? Esto sí, miren en la pantalla. Miren lo que David escribe. Y aquí es donde se puede ver que David realmente se había arrepentido y había reconocido su error. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, no animales, sino espíritus quebrantados. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso fue. Entonces ya conocimos el error de David. Ahora déjeme resumirle lo que acaba de leer, lo que yo le llamo la confesión de David. ¿Me los pueden poner ahí? Mire pues, aquí está la confesión de David inspirado en Salmo 51. En primer lugar, admitió su pecado. Dijo: contra ti solo he pecado. Eso está en el Salmo 51. Admite su pecado. Dijo: contra ti solo he pecado.
Entonces, ¿quieres la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren la gracia? Entonces diga: contra ti he pecado. Señor, contra ti he pecado. Y eso es como cuando usted quiere la gracia de sus padres. Para los jóvenes que me están escuchando, vas a ir a... Salió a luz un problema, te metiste en un clavo, cometiste un error. No te preocupes, todos tus papás también fueron adolescentes, saben muy bien. Y lo que de gracia recibimos, de gracia te vamos a dar. Pero eso no significa que te toque sufrir las consecuencias de tus decisiones. Eso es como cuando tu papá o tu mamá te perdonan, te abrazan, te quieren, pero el castigo sigue, mi hijo. Y así nos trata Dios. Así nos trata Dios. Te amo, te quiero, te abrazo, te perdono, pero ahora te vamos a afrontar las consecuencias de las decisiones. Pero la pregunta es: ¿quieres mi gracia o lo quieres hacer solito? Yo lo quiero con la gracia de Dios. Amén. Entonces dice: admite su pecado, contra ti solo he pecado. Segunda confesión de David, resumida en Salmo 51. Ahí lo ponemos, por favor. Reconoce su necesidad de limpieza. Ay, ya se fue la escoba, pero ya. Muy bien, hermano, usted sí pone atención, hermano. Es que usted me encanta en las prédicas, de verdad. Usted me anima, ¿sabe? Reconoce que lo metió ahí todo, lo escondió, puso el polvo abajo de la alfombra cuando no pertenecía allí. Entonces, lo segundo es reconocer su necesidad de limpieza. Limpia mi corazón. Es que no debemos quedarnos solamente en: papá, mamá, admito que me equivoqué. Ahora tenemos que decir: papá, mamá, reconozco la necesidad de limpieza. Eso es como decir: reconozco la necesidad de disciplina. Me va a doler, pero aquí va. Y por eso en mi casa tenemos una frase que, por ejemplo, mía, que está aquí escuchando la prédica, durante 11 años de su vida he escuchado. Escúchenla ahí a terminar la frase: la desobediencia se escondió. Se las voy a decir por ella, pues. La desobediencia duele. Ella sabe que las consecuencias de la desobediencia muchas veces trae dolor. Entonces es como cuando decimos: Señor, reconozco que me arrepiento y sé que me toca tal vez un proceso, me toca una disciplina. Si tú has tenido un problema con tu pareja, por ejemplo, qué bueno que reconocen o mutuamente reconocen su error. Pero le puedo dar un gran consejo. No quiero catalogar mi matrimonio como perfecto, pero sí un matrimonio que se ha rendido delante de Dios. Y hasta el día de hoy creo que cualquier éxito que ustedes puedan ver en la relación de María Eugenia y mío es por Cristo. Si yo quito a Cristo de mi relación con ella, yo no sé si estaríamos juntos. Cristo nos ha mantenido unidos. Pastor, ¿usted nunca ha cometido errores? Sí, créame, el triple, cuádruple que los de que ella ha cometido. Se da cuenta la humildad aquí. Es para que ella en el carro me dé el besito. Si no, no. Exacto. Yo sé que muchas consecuencias, que muchos de esos errores que necesitan limpieza, esa limpieza viene muchas veces con correcciones de nuestras conductas y muchas veces con disciplina de parte de Dios. Entonces quería decirte un consejo a todos los que están escuchándome, que son parejas o matrimonios. Qué bueno que se confiesen uno al otro los errores que han cometido, pero le puedo dar un gran consejo: pasen por la operación de la limpieza. Busquen ayuda del Espíritu Santo primeramente, pero busquen ayuda. Pídanle a parejas temerosas de Dios que oren por usted. Y aprovechando que doy este consejo, no confiese a cualquier persona sus errores. Qué bueno que me acordé de decir eso antes de que terminara este mensaje. La Biblia habla sobre la confesión de nuestros pecados. Eso va a Dios primero. ¿Se puede confesar a los hombres? Sí, pero no cualquier hombre y no cualquier mujer. Pídale a Dios sabiduría y discernimiento de a qué persona a la hora de usted confesar no solo lo libera a usted, sino que recibe consejo de sabiduría, no reprensión, no condenación, sino que recibe sabiduría y lo ayudan en ese proceso de restauración. No cualquier oído puede escuchar los errores que a veces cometemos. Muy fácilmente
podemos alimentar el oído de una persona que lo único que quería era el chisme y el morbo. A diferencia de otros oídos que están entrenados por el Espíritu Santo para escuchar sus errores y ver en esos errores, detectar el problema, pero ir a la gracia inmediatamente. Y solo Dios le puede ir guiando a usted de hacia dónde ir. En esta iglesia hay pastores. En esta iglesia hay líderes que Dios está levantando con el oído correcto para ayudar al cuerpo de Cristo a poderse levantar, restaurar y recibir y abrazar la gracia. Siga orando por el liderazgo de esta iglesia. Amén. Muy bien. La confesión de David tiene una cuarta parte. Pide un nuevo corazón. En el versículo 10 él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Todos digan crear. Gracias. Me llega eso. Crear. ¿Qué significa crear? Es hacer algo nuevo, ¿no? Crea en mí un corazón limpio. Crear, para mí crear es muy diferente a solo tomar las piezas y volverlas a pegar. Crear es hacer algo de algo que no existía anteriormente. Básicamente es crear algo nuevo. Por eso la Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuidado en caer en filosofías asiáticas, ideas que suenan bonitas, pero que le hablan sobre, sí, vuelva las cosas a pegarlas hechas pedazos y así las deja Dios. No. Si algo me ha enseñado a mí la palabra de Dios es que Dios hace las cosas nuevas. Cuando Él restaura las cosas viejas, las deja pasadas y hace una pieza nueva, como el alfarero cuando en sus manos hizo una pieza nueva con el barro que se echó a perder. Y por último, restaure a otros. ¿Qué significa eso? Desde su propia herida sanada, ahora van a quedar cicatrices, van a quedar marcas. Pablo hablaba de sus marcas, de sus heridas que habían quedado. Esas marcas, esas heridas sanadas, ahora se convierten en tu ministerio. Ahora se convierten en tu oportunidad de ayudar a restaurar a otros. La gracia llegó a tu vida. Ahora usa esa gracia y predíquele a otros de ese evangelio que te abrazó, te levantó, te restauró y te fortaleció otra vez. Entonces, por eso muchas parejas, cuando pasan a testificar, a veces cuentan su error y después cuentan la gracia. Por eso muchas personas, cuando pasan a testificar de la restauración financiera y pasan aquí arriba o en cualquier iglesia, empiezan a contar sus errores financieros y después cómo la gracia los ayudó a levantarse. Por eso las personas que han cometido errores conyugales o parentales, ¿verdad? Sí, parentales, pasan acá y dicen: quiero contarles el error que cometimos como padres, pero cómo la gracia restauró nuestra familia. Entonces, cuando cuentes del error y ese error es sanado, te va a dejar marcas. Y esas marcas se convierten en parte de tu llamado y el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Por eso muchas veces el pasado que tantas heridas te dejó y tantas marcas que te dejó puede convertirse en la plataforma idónea que Dios utiliza para ahora decir: tienes el mensaje correcto y te daré la audiencia correcta para que escuchen la historia que hice en ti, que también puedo hacer en ellos. Entonces David se convierte ahora en un predicador de la gracia, porque la gracia lo alcanzó. Entonces el Salmo 51 marca un antes y un después de un David que tal vez no conocía cómo Dios en la gracia lo abrazaba y pasó de encubrir errores humanamente a exponerlos, descubrirlos, a afrontar la consecuencia, pero decir: de aquí en adelante predicaré que la gracia de Dios ha estado conmigo y que la gracia de Dios estará también contigo y con tu familia. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos unos instantes? Inclinemos nuestro rostro. Yo creo que no hay mejor momento del servicio de esta mañana para que humildemente
Así como agachamos nuestra cabeza en sinónimo de humildad, de reconocimiento de que hay una autoridad aquí presente. Y esa autoridad es Jesucristo mismo, el dador de la gracia, el que nos regala la gracia. Humildemente, Señor, reconocemos que hemos fallado y hemos cometido errores, algunos de los cuales tal vez hemos querido encubrir con nuestras propias fuerzas. Hemos querido, Señor, tal vez guardar en una gaveta oscura de nuestra vida. Hemos barrido las equivocaciones y los errores para que nadie los pueda ver, pero tal vez los metemos abajo de aquella alfombra, Señor, esperando que queden encubiertos ahí para que nadie los pueda ver humanamente. Pero sabemos que nada escapa de tu ojo, Señor. Así que no importando los errores que hayamos cometido, pensamientos, palabras que dijimos, acciones que tomamos, todas ellas hoy las confesamos delante de ti y nos declaramos o nos confesamos como necesitados de tu gracia y tu cobertura. Toda aquella persona que a través de este mensaje el Espíritu Santo le ha ido revelando o inquietando cuáles son los errores que tal vez necesitas confesar delante del Señor, empieza en este momento a ser fortalecido por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Aun si las consecuencias de tus errores trae consigo procesos difíciles después, hoy oro para que la misericordia y la gracia de Dios estén contigo. Que a pesar de que tengas que afrontar las consecuencias de las relaciones que afectaste por las decisiones que tomaste, Dios esté contigo. No importando dónde te hayas equivocado, Dios esté contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y aprovechando que estamos en un tiempo de nuevos comienzos y de reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestras vidas, ¿cuántos se quieren poner de acuerdo conmigo para orar por nuestro país? Guatemala está embarcada, en muchos problemas ahorita. Hace unos años escuché una expresión, creo que lo he dicho aquí un par de veces ya, que marcó mucho mi vida en el momento que la oí como ciudadano de este país. La expresión fue la siguiente: Guatemala, donde se le pinche, sale pus. Me acuerdo que estaba en una reunión, fue una reunión laboral. Estaba con el equipo docente y el líder del colegio en aquel entonces, el director que estaba antes de mí, dijo esas palabras. Y recuerdo que en mi mente la primera palabra que se me vino fue ouch, en inglés. Pero inmediatamente pensé, lo más triste que sí, tiene mucha razón. No sé dónde pinches un área de la situación de Guatemala siempre sale pus, y para los que saben, pus es lo que sale a raíz de las infecciones que hay debajo a veces de la piel en distintas partes del cuerpo. De verdad, Guatemala tiene muchas infecciones. Vas al sector salud, está infectado. Vas al sector económico, está infectado. Vas al judicial, el legislativo, el agrícola, donde sea que vaya, las fronteras de este país están muy infectadas. La verdad que creo que Guatemala ha llegado al punto de infección que no se puede curar por sí mismo. Usted sabía que su cuerpo tiene sus defensas, sus glóbulos blancos, para atacar las infecciones. Tiene un sistema inmunológico que ayuda a batallar los virus y las infecciones cuando entran, pero creo que ya llegamos a un punto en el que el cuerpo, siendo Guatemala, no puede curarse a sí mismo. Necesitamos la ayuda de un médico, y ese médico es Jesús. Y yo creo que hasta que Guatemala entera no entienda eso, empezando por las cabezas, las autoridades, no vamos a ver que esa infección cede.
y vamos a seguir pinchando las instituciones del Estado y va a seguir saliendo infección. Pero si usted y yo estamos de acuerdo, sabemos que la sangre de Cristo puede curar esas infecciones. Entonces, quisiera que solo nos tomáramos 2 minutos antes de dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos y retirarnos de este lugar para poder orar por Guatemala y pedirle al Señor que sane nuestra tierra. Así que ahí donde usted está, puede inclinar su rostro unos instantes, por favor. Cerrar sus ojos unos minutos más. Esta oración es por nuestro país. Indistintamente si usted es guatemalteco o es un extranjero que reside y vive en esta tierra que abrió sus puertas para que usted viva, trabaje y produzca acá. Vamos a orar por Guatemala. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti con humildad, con corazón humilde y sincero y al mismo tiempo agradecido por este país, pidiéndote, Señor, que tu mano pueda guiar a esta nación y que tu mano prevalezca y gobierne sobre todo el territorio guatemalteco. Te pedimos, Señor, que guíes a los líderes gobernantes de esta nación para que actúen con integridad. Te pedimos por los actuales o por los que vendrán. No importa, Señor, creemos en algo, en alguien mucho más fuerte y poderoso que ellos mismos, y eres tú, Señor Jesús. Que sean personas temerosas de ti y que cada decisión que tomen, Señor, desde sus posiciones de gobierno, estén alineados a tu voluntad y tu justicia, Señor. Te pedimos por las familias de Guatemala y por los matrimonios de esta nación. Padre, fortalece los matrimonios y protege a los padres como a los hijos. Que sea tu amor el que reine, Padre Santo, en cada hogar de nuestro país y no te olvides de los nuestros también, Señor. Te pedimos que puedan ser restauradas las relaciones que se han quebrantado y que derrames tu paz sobre cada hogar. Te pedimos, Señor, también por la economía y por la inversión de este país. Te pedimos, Señor, que traigas prosperidad hasta nuestra nación. Pero no una prosperidad que provenga del narcotráfico, Señor, o de la corrupción, sino una prosperidad que provenga de ti, Señor. Así que bendice las manos de los que trabajan con justicia. Bendice las manos, Señor, de las personas que trabajan dignamente, para que en el nombre de Jesús puedan traer bienestar económico a nuestras casas y no con ganancias egoístas. Te pedimos así también, Señor, por la iglesia de Guatemala. Y no te olvides, Señor, de nuestra casa resplandece, que se pueda levantar con poder, como lo dice Isaías 61. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Que esta iglesia, esta casa sea una luz en medio de la oscuridad que impera en Guatemala y que muchos vengan a los pies de Cristo a través del testimonio de las familias que se congregan aquí. Así también, Señor, y por último te pedimos protección y paz para Guatemala. Te pedimos, Señor, por cada habitante, que guardes nuestras fronteras, nuestras calles y nuestras casas. Que bendigas y cuides nuestra salida y nuestra entrada. Que cuando salgamos a trabajar, a estudiar, Señor, un lunes por la mañana, tu presencia esté siempre con nosotros. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros padres, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te damos gracias porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y que en tus manos, así como muchas iglesias seguramente lo han hecho hoy a través de todo el territorio, ponemos una vez más en tus manos este país y confesamos que Jesús es el Señor de señores y es el Señor de este territorio nacional. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.